Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y yo les voy a presentar sobre esto, un algoritmo para construir los surreales, planteándolo desde una construcción sobre la teoría de conjuntos y clases. Eh, para plantear esto primero, como todo construcción, se tiene que hacer en base de un lenguaje, un sistema lógico. Esto va a partir evidentemente de una construcción con un lenguaje de primer orden y pues todo lo que le corresponde, parte lógica, parte no lógica, etcétera, como ya se sabe, relaciones y morfismos. Un sistema deductivo como todo el que sea, con sus reglas de inferencias, modus ponens, modus tollens, etcétera. En este caso solamente se va a utilizar sustituciones de iguales, generación universal y obviamente las axiomas para los cuantificadores. Se plantea esto como una firma y estamos aquí en este punto, estamos planteando la teoría de conjuntos y clases de Newman, Braus-Gödel, para poder cuantificar los surreales, que es a fin de cuentas el objetivo de este trabajo. Se también asignan las funciones que dan relación a lo que es un conjunto y una clase. El objetivo de todo esto, en principio, es utilizar cálculo computacional para poder tener finalmente una relación con la cuantificación transfinita o con los infinitos, es decir, poder acercarnos un poco más al cálculo de los infinitos. De esta manera podemos presentar las dos nociones de conjunto y clase y seguimos avanzando para por finalmente tener de una forma nuestra L teoría mínima en base a nuestro lenguaje de primer orden y los axiomas que se plantean para la teoría, los cuales son precisamente estos, de los cuales destaco en principio lo que nos permite llamar a la caracterización de un conjunto como una clase y también lo que vendría a ser el conjunto vacío como un elemento específico de nuestra teoría, el axioma de ínfimos para las clases, que vendría esto va a ser sumamente importante futuro, y la clase universal. O también además de la composición de clases que nos va a permitir utilizar cuantificadores en la teoría. Y de aquí pasamos a una de las partes más importantes. ¿Cuál es la gran diferencia entre los trabajos que ya existen de los surrealistas en la actualidad y lo que va a diferenciar este trabajo de lo demás? Los surrealistas fueron creados por Conway en el 72 en un subpaper de Numbers and Games. Sin embargo, además fueron también replanteados por Gonshor con funciones sobre un conjunto de símbolos, tanto más menos, para lo que vendría a ser recursión transfinita. La diferencia con el trabajo que se plantea en la actualidad es utilizar la clase universal, como se mencionó antes, la clase de todos los conjuntos posibles, para de esta manera crear los surrealistas de una forma distinta, que nos pueda permitir enriquecerlo con nuevas propiedades, como puede ser verlo como una categoría por etapas y de esta manera transformarlo en un lugar de Grothendieck. De dicha manera, vemos lo que es un ordinal, simplemente son conjuntos que están bien ordenados dentro de la clase universal por medio de pertenencias. Tenemos también la función recursiva y algo muy importante que es el ordinal límite, acá que no puede ser sucesor de ninguno. De esta manera podemos verificar que para todo ordinal se conforma de una familia de ordinales previos que van de la unión de todos los ordinales anteriores y poseen transitividad, además de propiedades interesantes como que la clase de todos los ordinales es una clase propia, no puede ser un conjunto. De dicha manera, entonces, bueno, tenemos lo que acabo de mencionarles y una parte muy importante que son que los ordinales se manejan en etapas diádicas, es decir, no pueden manejarse por etapas finitas. De esta manera, vamos a pasar a la parte más importante, que es la recursión transfinita, es decir, vamos a poder anidar por etapas cada uno de los surrealistas, o bueno, los ordinales en este caso previos, para poder avanzar, digamos, al siguiente surreal en el siguiente ordinal, en el momento que nos hayamos topado con el ordinal límite que les acabo de mencionar. De esta manera, entonces, comenzamos con lo que viene a ser el planteamiento o las ideas iniciales que planteó Conway en su momento, sin embargo, enriquecidas para la teoría que estamos desarrollando en este momento, que vendrían a ser, primero que todo, reconocer lo que es el par de Kuratowski, que es lo que nos va a permitir caracterizar los surrealistas, además de entender la noción de día. En el paper original de Conway se manejaba en teoría de juegos como un juego por etapas. Sin embargo, en la parte de aquí simplemente vamos a rescatar la parte de las etapas como categoría. A su misma vez se tiene como la noción de un surreal el par de Kuratowski LR, donde L y R son subconjuntos de surreales ya construidos y como ya la intuición maneja, efectivamente van para ordinales construidos. ¿Sí? Sí, por favor.
De esta manera podemos ver que para cualquier surrealista que podamos tener, los anteriores que se van a manejar van a ser los n sub menores a alfa. Que son n sub menores a alfa, pues son la unión de todos los surrealistas sub beta, tales que beta es menor que alfa. Como se puede corroborar para todo elemento de los L menores en el anterior surrealista, van a estar contenidos en el siguiente L, y los L van a estar contenidos en los R de dicha manera. Todo esto permite la siguiente, como preámbulo únicamente para poder hablar de la historia de los surrealistas. Esto es parte de lo que se rescata del paper original de Conway, donde se manejaba precisamente esta interpretación como una historia. Sin embargo, simplemente es una convención para la teoría de juegos. Lo que nos está diciendo realmente es que para la unión de todos los surrealistas previos y un ordenamiento específico, dado los ordinales que los corresponden, se van a seguir manejando de esta manera, es decir, van a seguir creándose surreales posteriores a este. Y de dicha manera se define lo que realmente, lo que en precisión formal serían los verdaderos surrealistas, que es cada uno para su generación futura. Es decir, la función de generación, o bueno, el conjunto de generación, que es lo que nos va a permitir hablar del surrealista alfa. Índice subalfa, que es la recursión transfinita que estaba hablando anteriormente. Y de esta manera tenemos lo que viene a ser la verdadera construcción y el algoritmo para esto. Se mantiene lo que vendrían a ser los detalles precisos del algoritmo en secreto, porque es un paper que se está desarrollando. Sin embargo, se manejan las ideas bases del algoritmo, que vendrían a ser el desarrollo principal de un n sub 0, que como se va a manejar en C la construcción de dicho algoritmo, esto va a ser un espacio de memoria void donde se manejan los punteros bases aquí. Y luego se van a utilizar funciones dentro del propio lenguaje de programación C para ir construyendo lo que viene a ser la generación de cada uno. Una vez que se alcancen para todos los surreales finitos, se va a manejar entonces lo que vendrá a ser el surreal límite, es decir, comenzar su construcción por inducción transfinita. Y se garantiza que efectivamente todo surreal es un conjunto, sin embargo la unión de ellos no lo es. De esta manera podemos hablar también de la cobertura de estos, y como les estaba mencionando, se crean lo que vendrían a ser los surreales racionales. Como se sabe de la teoría surrealista, estos son un campo ordenado el cual puede contener bajo isomorfismos tanto los racionales como los irracionales reales, etc. De dicha manera podemos hablar también de las reglas para cada día. Esto lo que va a hacer realmente en el algoritmo son un conjunto de funciones ordenadas en el lenguaje de programación C, que nos van a permitir luego explorar de forma concreta la generación infinita de datos y poder, digamos, caracterizar en cada punto qué dato al infinito se quiere manejar. De esta manera podemos hablar de más allá de omega, lo que me gustaría llamar como el primer punto donde vamos a hablar de datos al infinito, es decir, utilizar la inducción transfinita de los surreales para comenzar a hablar de cálculos al infinito. Y gracias al patrón uniforme que se manejan por cada surreal límite, podemos manejar reglas algebraicas que nos permitan calcularlos. De esta manera utilizamos la regla de Conway, a fin de cuentas él es el creador de la teoría original, para poder hablar de su evaluación bien fundada para cada alfa, recordando que cada alfa es el ordinal que estamos utilizando de índice para la unión de surreales en dicho punto. Y esto nos va a permitir no solamente saber que existe una unicidad para cada surreal con su respectivo ordinal, sino que además estos codifican la información respectiva gracias a la función de historia y al conjunto generador del siguiente surrealista, cada uno de los datos correspondientes a su previo surreal. Es decir, utilizamos la información del surreal posterior para poder calcular toda la información infinita que contiene los anteriores surreales. Y de esta manera tenemos dicha algoritmo. Principalmente las propiedades que se pueden manejar es que además de que se pueden incrustar naturales, reales y etcétera, se pueden incrustar series convergentes y no convergentes en los reales. Eso quiere decir que lo que no converge en los reales muy posiblemente converge en los surreales, además de permitirnos utilizar, como ya dije, la generación y la historia de cada surreal para poder calcularlo. Ya, y sin más, eso fue todo realmente. Los detalles sobre el algoritmo se mantienen para el artículo que se está escribiendo.